pasaría si una simple muñeca pudiera destruir la mente de quien la posee, no por lo que hace, sino por lo que hace creer? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió en 1970, cuando dos jóvenes enfermeras encontraron algo que jamás imaginaron: el miedo, disfrazado de inocencia. Esta es la historia real de Annabelle, sin Hollywood, sin maquillaje, solo los hechos, y lo que esos hechos hicieron a quienes los vivieron. Bienvenido a Noche Eterna. Aquí no contamos historias, las desenterramos. Relatos reales, leyendas, crímenes y secretos que durante años permanecieron ocultos en la oscuridad. Si estás aquí, apaga la luz, ajusta el volumen y prepárate para entrar a un lugar donde las sombras hablan y la noche nunca termina. Durante décadas, la historia de Annabelle ha sido contada como una de las más escalofriantes del mundo paranormal. Pero, cuando se observa sin filtros, sin adornos cinematográficos, sin demonios hollywoodenses, lo que queda es otra cosa, una historia mucho más humana y mucho más inquietante. Porque el verdadero terror no siempre viene de lo sobrenatural, a veces viene de nosotros mismos. Todo comenzó en 1970, cuando Donna, una estudiante de enfermería de 28 años, recibía un regalo aparentemente inofensivo. Su madre le había obsequiado una muñeca Raggedy Ann, de trapo, grande, suave, con una sonrisa bordada que parecía inmutable. Donna la colocó sobre su cama, sin saber que aquel objeto, tan simple como infantil, se convertiría en el centro de uno de los casos mejor documentados del pánico colectivo moderno. Durante las primeras semanas, nada ocurrió. Donna vivía con su compañera de cuarto, Angie. Ambas llevaban vidas normales, clases, prácticas en el hospital, largas noches de estudio. Pero de pronto, algo empezó a cambiar. La muñeca no estaba donde la habían dejado. A veces aparecía sentada en una posición distinta, o inclinada hacia la puerta, o sobre la alfombra. Pequeños detalles que cualquiera ignoraría, hasta que los detalles se vuelven imposibles de ignorar. Las jóvenes comenzaron a notar que la muñeca aparecía en lugares donde ninguna de ellas la había puesto. Al principio, pensaron que era una broma. Luego, que quizá estaban tan cansadas que no recordaban haberla movido. Pero entonces ocurrieron cosas que ya no tenían explicación lógica. Una tarde, Donna encontró a Annabelle sobre la silla del comedor, con las piernas estiradas hacia adelante, como si alguien la hubiera acomodado ahí. Horas después, al regresar del hospital, la muñeca había cambiado de posición otra vez. Luego, apareció de pie, recargada en la pared. Pero Annabelle no podía mantenerse de pie por sí sola. Fue ahí cuando el miedo empezó a instalarse en aquel departamento. Y como suele ocurrir con el terror real, no llegó de golpe, sino en pequeños susurros que, día con día, perforan la mente. Una noche, Donna encontró algo que la hizo sentir un escalofrío seco en la espalda, un pequeño pergamino de papel. En él había un mensaje escrito con letra infantil: «Ayúdenme». No tenían ese tipo de papel en la casa. Ninguna había escrito el mensaje. Y sin embargo, ahí estaba, colocado justo a los pies de Annabelle. A partir de aquí, la situación pasó de inquietante a alarmante. Lou, un amigo cercano de Donna y Angie, comenzó a sentir que la muñeca tenía algo extraño. No creía en fantasmas, ni en demonios, ni en nada parecido. Pero cada vez que entraba al departamento, sentía que Annabelle lo observaba, que su sonrisa bordada no era tan inocente como parecía. Una noche, Lou despertó sobresaltado. Había tenido una pesadilla tan vívida que le costó distinguir si estaba despierto o no. En su sueño, Annabelle estaba en su pecho, inmovilizándolo. No podía respirar, no podía hablar, no podía moverse. Y lo peor, sentía unas manos pequeñas intentando estrangularlo. Cuando logró despertar, empapado en sudor, tenía marcas reales en el pecho, rasguños, 3 líneas profundas, ardientes, que desaparecieron misteriosamente 2 días después. Fue entonces cuando Donna tomó una decisión: buscar ayuda, no de la policía, no de un médico, sino de una medium.
Era la época en la que las sesiones espiritistas y la Ouija eran comunes entre estudiantes, y la medium aseguró que en la muñeca habitaba el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, una niña supuestamente fallecida en el lugar donde se construyó el departamento. Una niña sola, asustada, que buscaba protección. Donna, conmovida, cometió el error más grande de toda esta historia. Le dio permiso a aquel supuesto espíritu para quedarse, para vivir con ellas, para usar la muñeca como contenedor. Y ahí, exactamente ahí, el caso dejó de ser un simple fenómeno extraño y pasó a convertirse en un ejemplo perfecto de cómo el miedo, la sugestión y la vulnerabilidad emocional pueden desatar una tormenta psicológica. Con ese permiso, todo empeoró. Los mensajes aumentaron. Los movimientos de la muñeca se volvieron más frecuentes. Lou comenzó a sentir una presencia al dormir, y Donna empezó a soñar con una figura oscura detrás de Annabelle. Fue aquí cuando aparecieron Ed y Lorraine Warren, no como héroes sobrenaturales, sino como investigadores que veían en este caso un claro ejemplo de manipulación espiritual, real o imaginada. Tras entrevistar a todos, llegaron a una conclusión contundente. No era el espíritu de una niña, era algo que se alimentaba del miedo, pero no necesariamente algo paranormal. Tal como hoy se entiende desde la psicología, la historia de Annabelle pudo ser el resultado de una mezcla peligrosa: cansancio extremo, estrés, sugestión colectiva y coincidencias que, una vez acumuladas, formaron un monstruo creado por la mente humana. Pero lo cierto es esto: los Warren se llevaron la muñeca, la guardaron en una vitrina de madera bendecida, donde permanece hasta hoy. Y aunque no existe evidencia científica de que Annabelle haya causado daños reales, su vitrina sigue cerrada con llave. Lleva ahí décadas, inmóvil, intocable, no por los demonios que pudiera contener, sino por lo que representa: el recordatorio de cómo la imaginación humana, cuando se combina con miedo, fe y vulnerabilidad, puede producir historias capaces de trascender generaciones. Annabelle no es solo una muñeca, es un símbolo, un espejo, una advertencia. Porque, al final, lo verdaderamente escalofriante no es lo que la muñeca hizo, es lo que las personas creyeron que podía hacer. Esto fue Noche Eterna, un lugar donde las sombras guardan memoria, donde cada historia deja un eco y donde lo desconocido siempre tiene algo más que decir. Aquí, entre el silencio y la duda, las leyendas se vuelven susurros, los susurros se vuelven pasos, y los pasos se acercan más de lo que creemos. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que en este canal la noche nunca termina y el miedo nunca duerme.